Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez y como siempre es un gran gusto presentar las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada nos acompaña esta noche en la interpretación de lengua de señas. Vamos a nuestros titulares, comenzamos. Se reportan 27 nuevos casos positivos de coronavirus en el país. Llega a 500 el número de contagios. Hay 15 fallecidos. Presidente Alejandro Yamatei informa que se mantienen las medidas de restricción. Además, el presidente llama la atención al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por no reportar 2 personas fallecidas por coronavirus. Pobladores de asentamientos y comerciantes informales muestran banderas blancas en diferentes puntos de la ciudad este fin de semana para pedir ayuda. No tienen ingresos en los días del coronavirus, esperan víveres o asistencia económica. Los bosques guatemaltecos arden. Gobierno pide apoyo a varios países para apagar incendios forestales. Reservas naturales de Petén se ven amenazadas. No hay luz, no hay agua y en unas comunidades que sí hay, en unas casas que sí hay luz, no tienen televisor. La educación en los días del coronavirus presenta problemas. Maestros multigrado de una comunidad en San Pedro Zacatepeque, San Marcos, nos comparte su historia. En España e Italia, algunas actividades inician de forma gradual mientras se siguen reportando casos de pacientes positivos de COVID-19. Esta noche en cadena nacional, el presidente Alejandro Yamatei anunció 27 casos positivos más de COVID-19 en el país. De estos, 15 son deportados. El estado de la epidemia al día de hoy, 26 de abril, cuando son ya las 7 de la noche, nos da un total de 27 casos nuevos. 21 de ellos son hombres y 6 son mujeres. De estos 27 casos, 15 corresponden a deportados que se encuentran confinados en un lugar y también tenemos que reportar 2 personas fallecidas, un hombre de 69 y una mujer de 67 años. Bueno, y también el presidente hizo un llamado de atención al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque, según él, no se han reportado los casos de coronavirus registrados, se ha ocultado información, eso fue lo que dijo. Es una llamada de atención en público al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque resulta que nos enteramos de casualidad el día de hoy que uno de ellos, el primero de ellos, falleció el 15 de abril y la segunda paciente falleció el 22 de abril y no nos lo reportaron. Le recuerdo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que tienen la obligación de reportar absolutamente todos los casos que tengan o que no tengan certeza de que sean coronavirus o no, y en el caso de tenerlos tienen la obligación de reportarnos inmediatamente, al igual que todos los hospitales privados del país. Bueno, y también le cuento que hoy se realizaron 492 pruebas, llegando a los 500 casos positivos en el país. Pero en el extranjero también hay guatemaltecos afectados. Esto es lo que dijo el presidente en cadena nacional. Tenemos reportados 70 guatemaltecos contagiados en el mundo, 60 de ellos en los Estados Unidos, 6 en Francia, 1 en España, 1 en Panamá, 1 en México y 1 en la República Dominicana. Desgraciadamente, 46 guatemaltecos han fallecido
45 de ellos en Estados Unidos y uno más en Ecuador. Bueno, en su mensaje el presidente de la República anunció que las disposiciones continuarán como la semana pasada y prometió que la próxima semana se tendrán pequeños pasos para llegar a la normalidad. Además, anunció la creación de una comisión para auditar el gasto público. Un plan de contención del gasto. Para ello se han girado las instrucciones que a partir del 1 de mayo quedarán congeladas todas las contrataciones del personal permanente en los renglones 011, 021, 022 y 031. Al igual que quedarán congeladas todas las contrataciones de servicios en los renglones 029 y subgrupo 18, de manera que ese bolsón que se maneja independientemente va a quedar congelado total y absolutamente para que podamos tener un ahorro en gastos de funcionamiento que supere los 600 millones de quetzales en lo que nos resta del año. La cadena de hoy, como todos vimos, fue más breve, pero anoche el presidente también habló y advirtió en todo caso a los comerciantes de mercados que deben cumplir con los horarios establecidos para realizar sus ventas. De no hacer caso a estas disposiciones, pues cerrarán las puertas de los comercios. Hago un llamado a los vendedores de los mercados que han ocasionado problemas al no querer acatar las órdenes de cierre a mediodía. Pero en segundo lugar, aquellos que se han opuesto al distanciamiento social ahí en los mercados. El mercado que no haga caso de las disposiciones que se han decretado va a ser cerrado hasta nueva orden. Les pido a todos los vendedores de los mercados en todo el país su colaboración. Si logramos nosotros frenar cada día un poco esta enfermedad, vamos a tener menos casos y vamos a poder salir más rápido. Pero si nosotros seguimos ayudando a que llegue una persona contaminada a un mercado en donde pulula la gente, en donde están todos apeñuscados, lo que vamos a tener son cientos de casos. La enfermedad se va a disparar y entonces el costo será demasiado alto. Bueno, y siempre en la noche del sábado les cuento que varios vecinos en Totonicapán tomaron las instalaciones del cementerio general al enterarse que en el lugar sería enterrado el cadáver de una persona fallecida por coronavirus. Las personas inconformes argumentaron que los caminos aledaños son constantemente transitados, por lo que pidieron que no se utilizara el cementerio de la localidad. Tanto el gobernador como el alcalde se pronunciaron para calmar a la población. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos verificó el funcionamiento del Hospital Temporal del Parque de la Industria. En su visita resaltaron la falta de un área de intensivo y también la falta de protección para los agentes de la Policía Nacional Civil. La Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó una supervisión en el Hospital Temporal del Parque de la Industria para verificar que se garanticen las condiciones de salud en la atención a los pacientes. Durante la visita se verificó el funcionamiento, abastecimiento de medicamentos y equipo de protección. Según lo publicó en sus redes sociales la PDH, se encuentran en funcionamiento los servicios de lavandería, laboratorio, radiología, mantenimiento y servicios generales. Sin embargo, el documento revela que las áreas de intensivo y morgue se encuentran pendientes de funcionamiento, además de que está pendiente la contratación de médicos especialistas, personal de bodega, digitadores y personal para morgue. Lo que destacó también fue que los agentes de la Policía Nacional Civil que prestan servicio en dicho hospital carecen de capacitación y que solo les brindan 30 tiempos de comida, por lo que la mitad de los policías asignados deben comprar sus alimentos. Otra de las quejas es que hay salones oscuros y calurosos y que solo uno de los 8 módulos tiene aire acondicionado. La PDH hizo algunas recomendaciones en las que resaltan agilizar los procesos para que los servicios fundamentales que aún se encuentran sin funcionar se pongan en operaciones, acelerar las gestiones para la instalación de aire acondicionado, garantizar el suministro de ropa limpia de cama y para los pacientes, continuar con los procesos de contratación de nuevo personal, asegurar equipo de protección, sostener el suministro de agua y coordinar centros diferenciados para que las personas deportadas puedan cumplir con la cuarentena. Al Ministerio de Gobernación se le recomienda garantizar alimentación y un espacio digno para el personal de la PNC. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Bueno, y en el fondo del Puente del Naranjo viven más de 60 familias en el asentamiento Shell. Este sábado un grupo de vecinos se armó de valor y salieron con una bandera blanca en las manos y con la esperanza de conseguir alimento. Las personas que se conducían en sus vehículos no fueron ajenas a lo que estaban viendo, a este clamor, y algunos les compartieron víveres y otros ayuda económica. Hay albañiles, hay herreros, hay amas de casa que se dedican a lavar ajeno y lamentablemente por la situación que estamos pasando no hemos podido salir a trabajar. Entonces estamos tocando las puertas de sus corazones que nos echen una manita, ¿verdad? Y que Dios les va a multiplicar todo lo que ustedes nos puedan colaborar a nosotros. No nos ha dado la ayuda que nos comprometió y la gente está esperando aquí. Y con la caja que dio no es poquito, es para 15 días nomás, no alcanza para la familia que vive aquí. Si hay laboratorios que nos puedan ayudar con medicamentos para el corazón, para la gastritis o cualquier otra cosa, la diabetes, porque hay mucha gente diabética y necesitamos la ayuda. Y en la Plaza de la Constitución también se vieron banderas blancas este fin de semana. Vendedores informales piden víveres o asistencia económica. Las banderas blancas se han convertido en la señal para que los guatemaltecos indiquen que en su hogar no tienen alimento. Sin embargo, ahora, incluso los vendedores informales han decidido usarlas para colocarlas en carretas donde transportan los productos que venden. Dimos un recorrido en la Plaza de la Constitución, en donde la mayoría de ventas informales tienen una bandera, plástico o una playera blanca. Ese es el caso de Manuel Ochoa, que se dedica desde hace más de 30 años a vender helados alrededor de la Plaza de la Constitución. Tiene 6 hijos y comenta que desde que inició la emergencia las ventas están muy bajas y no le alcanza para la comida de su familia. Asegura que no ha recibido aún la ayuda del gobierno y por eso tiene que salir a la calle a vender. Se han acercado gentes de buen corazón de congregaciones cristianas, evangélicos de toda clase de religiones, han venido aquí a darles una bolsita con un francés con frijoles y un juguito de aquellos de cartón a las personas, para que puedan engañar siquiera la tripa, va, porque no tienen para comer un tiempo de comida, para el desayuno, ni para el almuerzo, ni para la cena, no tienen dinero. ¿Cómo van a trabajar si todo está suspendido? Otra de las trabajadoras informales que colocó una bandera blanca en su carreta es Alicia Ruano. Ella vende desde hace más de 20 años productos de la temporada. Ruano tuvo que cambiar las túnicas de cucuruchos por las mascarillas que ella misma fabrica. También gel antibacterial, lentes y juegos de mesa. Personas se han acercado a ella para darle algunos víveres, pero la ayuda del gobierno aún no ha llegado a su casa. Ha llegado a asentamientos que hay cerca de mi casa, pero a la colonia no llegó. Y la verdad, le hago un llamado al señor presidente, que realmente no solo los asentamientos necesitan, hay colonias donde realmente hay personas muy necesitadas, hay colonias que son zonas rojas, que son las más necesitadas, porque ahí se pueden ver casas de 3, 4 niveles, pero todas las personas de esas casas alquilan, no son dueñas de esas casas. Todas esas personas alquilan y todas esas personas necesitan realmente algo para comer, algo para subsistir. Ella tenía hipotecada su casa y con esta emergencia ya no pudo pagarla. Le han indicado que cuando la crisis termine debe entregar su vivienda. Como ellos dos, hay decenas de personas que han decidido esperar sentados en la Plaza de la Constitución a que alguien se acerque a ayudarlos. Cuando un automóvil brinda ayuda, rápidamente se corre la voz y todos se apresuran para poder recibir algo de comer o una ayuda económica, dejando a un lado el distanciamiento social que es indispensable para no ser contagiados. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Miriam Figueroa. Y mire usted, en otras noticias, hoy llegó al país un helicóptero de Honduras para apoyar en las labores de combate a incendios forestales. El presidente Alejandro Yamatei informó también ayer por la noche que pidió al gobierno de ese país y a México el envío de aeronaves como apoyo para apagar los incendios que se registran en diferentes puntos de la República, principalmente en Petén y en Sierra de las Minas. El mandatario agregó que la mayoría de incendios son provocados y las causas pueden ser narcotráfico y ocupación de tierras. De igual manera, le pedimos la intervención al gobierno de Canadá y al gobierno de Brasil y esperaríamos de ellos que nos confirmen la posibilidad de que nos doten de una manera transitoria equipo en Guatemala para poder enfrentar lo que a todas luces son serios destrozos a nuestros bosques y selva, producto en muchos de los casos de la irresponsabilidad
De los 23 casos que hay activos en Petén, esos 23 casos, de los cuales 14 son, digamos, incendios mayores, 3 de ellos no son provocados por el hombre. Los otros 11 fueron provocados por 2 causas. Uno, con el propósito de lograr aumentar la invasión, y la segunda, con el propósito de hacer pistas clandestinas para el aterrizaje de los aviones que transportan drogas. Al volver, le presentamos los datos actualizados del coronavirus en el mundo y las proyecciones para los siguientes días. Esté pendiente. Ya estamos de regreso y el mundo cierra esta semana con más de 2.9 millones de contagios y arriba de 205,000 muertes por coronavirus. De los efectos de la pandemia, estos son algunos de los datos más destacados de la semana. Primero, nos encontramos con que la emergencia está dejando fuertes problemas económicos a nivel mundial, a tal punto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que se registrará la peor recesión económica para la región, con una caída del 5.3% del PIB. La reducción de la demanda de servicios en el sector turístico y la baja en las remesas deja a Centroamérica con una caída del 2.3% también. Pero otro dato importante que le voy a compartir en este momento: los números de la pobreza suben. Se cree que habrá más de 11 millones de personas desempleadas y unos 29 millones de personas en situación de pobreza en Latinoamérica. Y también los estudios y análisis sostienen que el proceso de recuperación será gradual, pero primero se debe superar los periodos de confinamiento, y eso se verá cuando la pandemia esté controlada, algo que está pendiente, aunque ya estamos viendo que en algunos países las actividades están regresando de manera gradual. De cualquier forma, tendremos que acostumbrarnos a vivir distanciados. Es la única forma también de hacerle frente al virus por el momento. Solo queda seguir tomando las medidas y recomendaciones. Y fíjese usted, estos días estuvieron marcados por un incremento de casos positivos. Vimos también banderas blancas o rojas en las calles o en viviendas de personas que piden ayuda. Así fue la semana número 6 del coronavirus en Guatemala. Felipe Garrán nos presenta la crónica. Quiero reportarles 32 casos nuevos. De esos son 17 hombres y 15 mujeres. 32 casos nuevos que, sumados a los 22 del día anterior, hacían del fin de semana del 18 y 19 de abril el de más contagios desde que el COVID-19 entrara en el país. Para ese momento eran ya 289 casos. Como cada domingo, desde que todo comenzara, Guatemala aguardaba por cuáles serían las nuevas disposiciones de contención asumidas desde el gobierno y, aunque el toque de queda se quedó, lo hizo con un retoque. Se reforma la disposición presidencial sexta y novena del 12 de abril del 2020 con relación a la restricción de actividades y restricción de locomoción, quedando comprendido de las 18 horas a las 4 horas del día siguiente. Esto está vigente a partir del día de mañana hasta el lunes 27 de abril del año en forma inclusive. Además, el cierre a los departamentos de habitación se redujo de los 22 del territorio nacional a, nada más, Zacatepeques, Chimaltenango, El Progreso y Guatemala. Dentro de El Progreso, los 40.000 habitantes de la aldea Ixcanal, en el municipio de San Agustín a Casahuastlán, entraron al encierro. Alrededor de su hogar se colocó un cordón epidemiológico luego de la detección de 2 casos comunitarios. En tiempos de guerra o de crisis suelen surgir símbolos. En Misco estas fueron unas banderas blancas, no de rendición, sino de ayuda. Familias que, de a poco, se van quedando sin recursos dado el parón económico que han supuesto medidas de contención como el cierre al transporte público o el propio toque de queda, las colocaron en las fachadas de sus casas, en señal de que ahí necesitan auxilio.
Hugo Monroy, titular de Salud Pública y Asistencia Social, anunció que 50 guatemaltecos deportados desde Estados Unidos habían dado positivo. Ese día, además, no portar mascarilla comenzó a ser sancionado por la policía. Martes 21. La estadística se agregó 22 casos nuevos en el país. El contagio comunitario se agregó un nuevo municipio de Chimaltenango a su cuenta, Pachicía. Las tierras extranjeras siguieron viendo cómo el COVID-19 se cobra vidas guatemaltecas. 36 en Estados Unidos y 1 en Ecuador. Chapines que dejaron su hogar en busca de mejor vida y a los que la pandemia se las quitó. Con 17 casos más que el día anterior, los números volvieron a ser rojos, igual que las banderas. En la zona 18 capitalina, con la misma intención de alertar sobre la falta de comida y dinero, optaron por señeras rojas afuera de sus casas. El miércoles, Estados Unidos se cerró, al menos de forma simbólica, pues el presidente Donald Trump ordenó el cese a la emisión de residencias permanentes y visas por 60 días. Tan solo se mantendrán los permisos agrícolas. Claro que la mayor parte del tránsito internacional ya estaba cerrado. De hecho, el propio país norteamericano tiene parcialmente inhabilitada su frontera terrestre con México, además de que ya había prohibido el ingreso de vuelos provenientes de Europa, China y otros países asiáticos. Los guatemaltecos muertos en el extranjero subieron a 42, los casos en el país a 342, 26 nuevos positivos el miércoles. Al día siguiente nos reporta 42 casos nuevos, 22 de ellos del centro de retornados que habilitamos en el Ramiro de León Carpio y 20 personas que tuvieron contacto con pacientes positivos. 38 de ellos son de sexo masculino y 4 son de sexo femenino. 42 nuevos positivos, justo en el día 42 de la enfermedad en el país. El mayor recuento registrado hasta el momento, 8 de ellos además menores de edad, pero la curva no paró de ascender. Que el estado de la epidemia al día de hoy nos arroja el pico más alto en lo que vamos de tener esta calamidad. Hemos tenido 46 casos nuevos, 23 de ellos corresponden a un mismo caso. Una persona que infectó a 23 personas, las cuales todas estaban en cuarentena, de un grupo de aproximadamente 50 personas. 27 de ellos son hombres, 19 son mujeres. La sexta semana del COVID-19 entre nosotros arrancó con el día de más contagios hasta ese momento y cerró con el día con más contagios hasta ese otro momento. Aplanar la curva no parece ser el panorama más inmediato. Informó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y como ustedes saben, estamos por iniciar una nueva semana, aunque las medidas se mantienen, algunos comercios han abierto nuevamente sus tiendas con horarios reducidos. Es importante que no se confíe, aunque observe más movimiento en las calles, no significa que las cosas estén mejor. Ahora es cuando más alerta debemos estar y fortalecer nuestras medidas de protección. Queremos conocer sus comentarios y opiniones, por favor comuníquese con nosotros a nuestras diferentes cuentas de redes sociales y ahora tenemos un correo electrónico para que se comunique de manera directa con esta emisión. Se lo comparto en este momento, ediciondominical@guatevision.com. Espero sus comentarios. Y también quiero contarle que esta semana el ente de Domingo de Álvaro González hizo un recorrido por las emergencias y consultas externas de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Esto es lo que nos muestra. ¿Por qué viene? Sí, yo vengo por mi vista. Fíjate que como ya no me revisaron en glaucoma, ahora me está molestando mis ojos, me duelen y me arden. Cada día, los hospitales Roosevelt y General San Juan de Dios reciben a personas con diferentes afecciones. Pero las medidas de restricción también han dejado algunas variantes en estos lugares, menos acompañantes para evitar aglomeraciones. Ah, lo traigo por los riñones. Los que buscan atención saben que deben tomar precauciones, al igual que los médicos. El personal de salud se esfuerza por hacer su trabajo,
entre el miedo y los riesgos. En los centros de salud también lo saben, pero aceptan que hay temor. Es natural, como se llama, sentir temor ante lo desconocido, que nos tengan temor de parte, digamos, por los riesgos que estamos tomando. Los médicos, al egresar de la universidad, formulamos un juramento y lo hacemos basado en que estamos convencidos de que si nosotros abrazamos la profesión médica fue con el afán de ser útiles. El paciente únicamente en la banquita, después de la silla de ruedas, Así transcurren los días del coronavirus en las emergencias de los principales hospitales públicos del país, mientras el número de casos positivos va en aumento. Cuando regresemos de la pausa, un profesor de San Pedro Zacatepeques en San Marcos nos habla de las carencias y las dificultades para estudiar de los niños de su comunidad. Estén pendientes. Seguimos con más. Werner Fuentes es un maestro multigrado de la Escuela del Caserío Ixigual en San Pedro Zacatepeques, San Marcos. En su caso, tiene a cargo a los niños de primero a sexto grado de primaria. Durante los días del confinamiento, acude a las comunidades para dar seguimiento al aprendizaje de sus estudiantes, quienes en su mayoría no cuentan con los recursos necesarios para seguir aprendiendo. Algunos hogares carecen de agua o luz y también pasa que los menores deben apoyar a sus familias con las labores diarias. Esto es lo que nos comparte el profesor. El lado positivo del Ministerio de Educación contrasta con la incertidumbre de niños que no tienen acceso a Internet en momentos en que la educación virtual es crucial para no perder lecciones por la emergencia sanitaria del COVID-19, tomando en cuenta que la educación tiene sus variaciones entre una región y otra. Es decir, que la educación en el departamento de Guatemala es diferente a la que se imparte en San Marcos. El recorrido de un docente, siendo el director Werner Soberanis, quien se dirige hacia su lugar de trabajo, nos ubicaremos en la Escuela de Caserío Ixigual, aldea San Isidro Chamac, San Pedro Zacatepeques, San Marcos, en una comunidad donde, a pesar de la cercanía con el casco urbano del municipio, la necesidad es mucha y el apoyo es casi nulo a las familias más desprotegidas. Sí, la verdad nos ha estado costando un poco porque hemos tenido que salir a vender ambulante y hemos tenido que ir a cargar agua, casi nos ha estado tocando doble trabajo. No, acá no han venido a entregar víveres, acá nadie, la única bolsa que sí ha entrado es lo de la escuela. Para el profesor que imparte conocimientos a estudiantes de los 6 grados del nivel primario, visitó a sus alumnos. Yo lo que quería saber, cómo están ustedes pasando ahorita por el coronavirus. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están cuidándose? ¿Qué están haciendo? Yo estoy trabajando en mi libro. Ah, en el libro que yo le dije. Ah, bueno. Estoy aprendiendo lecciones. Ah, bueno. Y también, como dan clases en la tele, entonces también estoy aprendiendo. Ah, bueno, pero ¿se está aprendiendo ahí? Sí. Por si la suspensión de clases para evitar el coronavirus no fuera suficiente, hay estudiantes que ven amenazada su continuidad académica y la preocupación los hace actores principales de la desesperación, aun siendo niños, derivado que ante las restricciones, varios de los establecimientos educativos imparten clases en línea. Una modalidad que para unos es una alternativa viable, pero para otros puede ser la diferencia entre comer o tener que aguantar hambre. Mi papá pues está yendo a vender, como ya les dije, están yendo a vender allá en San Pedro, van a la costa y así, primero Dios, vamos a salir de esta crisis. Hemos tratado de trabajar con los niños de diferentes formas porque el aprendizaje no es igual, aunque el gobierno haya creado quédate en casa o alguna estrategia para poder trabajar en la televisión, por medio de la televisión, pero realmente hay niños con diferentes formas de aprender y además de aprender de diferentes formas, habemos maestros que tenemos 3, 4 grados, incluso yo tengo 6,
¿qué se puede hacer con esta situación? En el caso de mi comunidad, es una comunidad cerca de San Pedro, Zacatepeques, San Marcos. No hay luz, no hay agua, y en unas comunidades que sí hay, en unas casas que sí hay luz, no tienen televisor. Esa es la triste realidad de Guatemala. Y si usted conoce más historias como esta, comuníquese con nosotros a ediciondominical@guatevision.com. Esperamos sus comentarios. Hablando de migrantes en medio de la emergencia por la propagación del COVID-19, los vuelos de retornados siguieron llegando hasta que se tomó la decisión de suspenderlos temporalmente, como ya les hemos informado. Dando un vistazo a nuestra hemeroteca, encontramos que con el paso de las décadas, las deportaciones se han ido incrementando hasta romper récords cada año. Así lo demuestran las publicaciones de las últimas décadas. Veamos. Las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos se han dado a lo largo de los años. Por ejemplo, en publicaciones de la década de los 70 encontramos cómo se registraba la llegada por tandas de entre 2 a 10 personas. Con el paso de los años, la cifra fue subiendo como consecuencia del incremento de las migraciones. Después de hablar de decenas, se empezó a registrar el retorno de cientos de personas, pues las redadas se incrementaron en las ciudades estadounidenses. El endurecimiento de los controles en la frontera y las nuevas leyes migratorias hacen que en nuestros días hablemos de miles de retornados al mes y que cada año se rompan nuevos récords de deportados. ¿Qué tal, Alejandra? Qué gusto poderte acompañar. Esperamos que haya tenido un excelente domingo. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas y para mañana, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Tenemos cielos parcialmente nublados en esta noche en la mayor parte del territorio nacional, y esta es la gráfica de las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar. Se esperan cielos parcialmente soleados en la mayor parte del territorio nacional, probabilidad de tormentas eléctricas específicamente para las Verapaces, la meseta central con probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas para los departamentos ubicados en la costa sur. A continuación le damos a conocer las condiciones para los próximos días en la ciudad capital. Se espera para el inicio de semana, lunes, tormentas eléctricas con una máxima de 28 grados centígrados. Para el martes y miércoles, probabilidad de lluvia, especialmente en horas de la tarde, y las temperaturas máximas se registran los 28 grados centígrados para el martes y el miércoles. Y la salida del sol la esperamos mañana. A través de esta gráfica se la daremos a conocer y saldrá a las 5:41 de la mañana y se ocultará a las 6:18 de la tarde. Hasta aquí llego con información del clima. Regreso contigo, Alejandra. Que tenga un excelente domingo. Al volver hablamos con un médico especialista en enfermedades infecciosas sobre la propagación del coronavirus en el país. El presente pasa rápido. Pero ahora el mundo nos pide hacer una parada en el camino. Para recordarnos que ningún propósito es más importante que amar. Que ninguna riqueza se compara con un abrazo. Que los demás van primero. Que tal vez se nos había olvidado estar juntos. Y que la familia lo es todo. Un día todo va a seguir su marcha, pero seremos diferentes por lo aprendido. La vida tiene la vía. Texaco. Información a tu alcance. Suscríbete a Prensa Libre por $1 el primer mes. Programa débito automático en tu tarjeta por $54.99 a partir del segundo mes. Recibe Prensa Libre todos los días en la puerta de tu casa. Incluye 2 tarjetas libres. Llama al 1716. Prensa Libre, el periódico de mayor credibilidad. Guatemala, en pantalla estamos apreciando los números ganadores de Loto 590, la lotería que te cambia la vida.
Bien, ya estamos de regreso. Está con nosotros en línea el doctor Claudio Ramírez. Él es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Y bueno, lo hemos invitado esta noche para conversar con nosotros acerca de las previsiones que se tienen para la siguiente semana. Doctor, bienvenido. Sabemos que esta semana que estamos concluyendo, pues se registró un repunte de casos positivos de coronavirus en el país. ¿Cómo ve las medidas que se están tomando y lo que se espera para la siguiente semana? Gracias. Bueno, mire, repunte en cuanto al número de casos, tal vez sí, ¿verdad? Pero es que a veces ocurren casos en ciertos entornos donde hay muchos casos y eso nos dispara los números. En general sí hemos tenido un incremento en el número de casos diarios, a manera de que los últimos días hemos andado entre 30 a 40 casos diarios reportados, que es más o menos lo que esperábamos que ocurriera. Afortunadamente, pienso yo, las medidas que se tomaron muy tempranamente, como el aislamiento social, el uso de mascarillas, el uso de lavado de manos o gel de alcohol, etcétera, todas esas precauciones, mal que bien, han ido ayudando. Es cierto que todavía se pueden mejorar, ¿verdad? Y es algo donde creo todos vamos a poder contribuir en la medida que cada uno seamos cuidadosos con cómo nos comportamos a la hora de empezar a salir ya más regularmente. En algún momento va a haber que abrir el país al trabajo y todo, porque no se puede quedar esto cerrado por demasiado tiempo sin mucho problema económico y social. Pero sí se va a requerir que cada uno de nosotros participemos, siendo lo más cuidadosos, siguiendo todas las instrucciones y sobre todo manteniendo el aislamiento, la distancia entre personas, el uso de mascarillas en todos los sitios públicos, porque si bien es cierto, no son una panacea y no previenen por completo la infección para el que las está usando, sí disminuyen el riesgo de transmisión. En ese sentido, doctor, de hecho, en países europeos como España e Italia ya hemos visto que ciertas actividades se han iniciado de manera gradual. En el caso de Guatemala, aunque las medidas de restricción continúan, pues las personas han iniciado algunas actividades, lo hemos visto en las últimas semanas, con un poco de más tránsito en las calles. En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos navegando sin tener toda la información que necesitaríamos para hacer una decisión más informada y más racional. Por ejemplo, en Alemania la curva de casos ya viene para abajo. Y ha venido para abajo los números de casos nuevos, número de muertos y número de casos activos en las últimas 2 semanas. En esas condiciones es ya muy razonable abrir e ir abriendo rápidamente, manteniendo las precauciones que nos puedan limitar la transmisión de persona a persona. El problema es que ese dato no lo tenemos para Guatemala todavía. No hemos tenido una curva en donde ya hayamos llegado a un pico y esto venga para abajo y tengamos 2 semanas que esté bajando. Aquí la curva va todavía para arriba. Es más o menos el caso de lo que está pasando en muchas ciudades estadounidenses, que tienen un incremento en el número de muertos, incremento en el número de casos, pero están abriendo por presiones de tipo político, y aquí lo que uno pensaría que va a ocurrir es que va a haber un desastre en cuanto a una mortalidad mucho más elevada y un incremento marcado en el número de casos. ¿Por qué se da todo eso? Bueno, simplemente no tenemos suficiente información desde el punto de vista de casos asintomáticos que pueda haber en la comunidad. La impresión general que se tiene es que la mayor parte de casos, o un buen número de los casos que han ocurrido, han tenido que ver con personas que o han viajado o han sido deportadas y han podido transmitir la infección a otras personas en su entorno familiar o social. Pero en cuanto empecemos a tener más casos locales, que ya existen algunos, y que estos empiecen a aparecer sin una explicación razonable, va a existir un riesgo mucho mayor de que vaya a ocurrir una transmisión acelerada. Y si estamos abriendo en ese momento, sobre todo con el desastre que es el transporte público en Guatemala, donde es muy difícil mantener distancia y hacer que todo el mundo se comporte usando mascarillas, etcétera, etcétera, pero eso es lo que va a haber que hacer si queremos de alguna manera llegar a tener una semblanza de funcionamiento razonablemente normal. No va a llegar a ser lo normal que hemos sido por muchos meses o tal vez años.
porque vamos a necesitar llegar al punto en donde ya haya inmunidad de la mayoría, ya sea por infección previa o por vacunación, y que exista un tratamiento apropiado, cosa que todavía no es factible. Está pendiente. Bien, pues doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por haber conversado con nosotros esta noche. Nosotros continuamos con más en Noticiero Guatevisión. Y esta mañana personal de la DIACO, incluyendo la directora, llegaron al Ministerio Público para interponer 5 denuncias por especulación de precios de combustible contra estaciones de Chiquimula. La directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor presentó denuncias por el delito de especulación de precios de combustibles en contra de 5 estaciones de servicio ubicadas en Chiquimula. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor ha estado recibiendo muchas denuncias sobre el tema de combustibles y derivado de eso pues se hizo una verificación especial a nivel de todo el país. Solicitando las facturas de compra de combustibles de las estaciones de servicio. Luego de las verificaciones hallaron que en estas estaciones de Chiquimula el precio de la gasolina superior tiene un sobreprecio de 3.14 quetzales, lo que significa un incremento del 206%. En el caso de la gasolina regular se encontró un ascenso en el precio de 1.46 quetzales, que es un incremento en el margen de ganancia del 216%. Y en el diésel se encontró que está 1.25 quetzales más caro. Las sanciones que establece el Código Penal por el presunto delito de especulación es de 100 a 100,000 quetzales de multa o cárcel de 1 a 5 años. La próxima semana se revisará toda la facturación a nivel nacional, por lo que podrían presentarse más denuncias. Los precios de referencia en modalidad autoservicio en este momento están en gasolina superior 16.65 quetzales, la gasolina regular a 15.65 y el diésel a 14.14. Los departamentos con los precios más cercanos a estos datos son Suchitepeques, Retaluleu, Huehuetenango y Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Al volver le presentamos información deportiva internacional. Esté pendiente. Bien, y ahora les cuento que después de 6 semanas encerrados en sus casas, los niños españoles pudieron empezar a salir a dar breves paseos o a jugar en la calle este domingo. Las actividades inician de forma gradual. Un día especial para los niños en España. Los menores de 14 años pudieron salir a la calle el domingo por primera vez desde hace 6 semanas, cuando se impuso el confinamiento contra el coronavirus. Sí, bueno, encerrado, sin ver el aire natural y eso. Los amigos, echamos de menos los amigos, sobre todo. Sí. Salir no significa volver a la vida de antes. Los más pequeños tienen que estar acompañados por un adulto, no pueden jugar con los vecinos ni alejarse más de 1 kilómetro del domicilio, en un tiempo máximo de 1 hora. Además, los parques siguen cerrados. De todas formas, es un alivio para muchos pequeños, cuyo confinamiento era cada vez más criticado, ya que numerosos especialistas alertaron sobre los riesgos para su salud física y mental. La verdad es que me lo paso bien en mi casa porque tengo mascotas y esas cosas, pero pues prefería salir un poco y tomar el aire también. España es el país con más infectados confirmados de Europa, con más de 200.000 casos registrados, y el tercero en el mundo en cantidad de fallecidos por la pandemia, detrás de Estados Unidos e Italia. No obstante, el país registró en las últimas 24 horas el balance más bajo de fallecidos diarios desde el 20 de marzo. Hoy tenemos 288. Por primera vez desde hace mucho tiempo estamos por debajo de los 300. Y siempre dentro de lo duro que es dar este dato, es una cifra que obviamente nos indica una dirección clara de favorable de la evolución de la epidemia. El gobierno español, que prolongó la cuarentena hasta el 9 de mayo, presentará el martes un plan con medidas como permitir a las personas mayores de 14 años pasear o hacer ejercicio, si siguen disminuyendo los contagios a partir del día 2.
Al volver, cerramos esta emisión con algunas recomendaciones de rutinas para iniciar la semana. Aún tenemos más en Noticiero Guatevisión. Bueno, ya estamos en los últimos minutos de esta emisión y desde nuestra sección de Buena Vida le dejamos un desafío para que la semana que viene se llene de energía, música y movimiento. Veamos de qué se trata. Elizabeth Lara, bailarina, coreógrafa y diseñadora, nos habla de cómo el baile cambia nuestra vida e influye en nuestras emociones. Además, nos invita a un reto muy especial. Vamos a empezar con los beneficios físicos. Una gran diferencia entre hacer ejercicio y bailar es que el baile tiene la capacidad de activar todas las áreas de nuestro cerebro y estimularlo para rejuvenecerlo. Eso es a través de la neurociencia, que se han hecho estudios donde generamos neurotransmisores como por ejemplo las endorfinas. Esa sensación de que por qué cuando bailo me siento feliz es gracias a esa actividad cerebral a nivel químico que generamos con la simple acción de bailar. También activamos todas las áreas sensoriales, la vista, el tacto, el oído, y empiezo a coordinar todo lo que pienso, es lo que digo y es lo que llevo a la acción. Así que a prepararse para aprender estos pasos de Lo Malo se va bailando y compartirlo en sus redes sociales. Para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más información para ustedes desde muy temprano. Yo los espero el siguiente domingo y en este momento les dejamos con un video en el que escuchamos una versión de Luna de Xelajú interpretada por Jacobo Nich y su trompeta. Buenas noches, que descansen.